Saludos y bendiciones. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Hoy vamos a continuar con el estudio acerca del libro de Apocalipsis. Hoy estamos en Apocalipsis 6, versículos del 1 al 17, donde vamos a estar tocando hoy los sellos. Los sellos del libro de Apocalipsis, que incluye los 4 jinetes del Apocalipsis, de los que se ha hablado y escrito tanto, ¿no? Una breve introducción al tema les quiero compartir aquí, en este comentario que tengo acá, donde nos dice, los 7 sellos nos llevan desde la visión gloriosa del universo centrado alrededor del trono de Dios hasta un mundo lleno de dificultades. ¿Se acuerda que en el video anterior, en el capítulo 5, en los capítulos 5 habíamos en el capítulo 5 habíamos visto desde el capítulo 4, la adoración celestial, donde vimos el trono establecido del Señor en el cielo, ¿no? Estamos mirando desde una perspectiva, desde el cielo, lo que ocurre en la tierra, después del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que, si no has visto los videos anteriores, te quiero animar a que los veas. Están desde la introducción al libro de Apocalipsis y todo hasta aquí, hasta el capítulo 6, capítulo y versículo a versículo, una enseñanza expositiva. Así que queremos animarte y así te puedes poner al tanto. Después que vemos aquí, lo importante es que el Señor está sentado en su trono, en medio de las adversidades, en medio de todo. Era importante que la iglesia primitiva y la iglesia de todos los tiempos y la iglesia hoy en día entienda que Dios está sentado en su trono. En el capítulo 5 vimos ya desde la perspectiva del cielo, después de ver la adoración en el cielo y todo esto, vimos en el capítulo 5 que se estaba buscando ver quién era digno de abrir este libro, ¿no? El libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, del Padre. Y no se encontraba nadie digno hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, que fue sacrificado por nuestros pecados. Y Él es el único digno, no es más nadie, no es María, no es Pedro, no es Pablo, no es más nadie. Solamente hay uno digno de desatar los sellos, abrir los sellos que hay en este libro, en este rollo. Y eso es lo que vamos a estar discutiendo. Y vemos que este libro o este rollo contiene lo que es la historia de la humanidad. Dios es el Dios de la historia. Las cosas no suceden al azar. Dios es el Dios que decreta, que escribe, que dirige la historia. Aun cuando muchas veces a nosotros nos parece que no, especialmente en tiempos a veces de dificultad, de persecución. Es importante que los creyentes, en este caso la iglesia, entienda que Dios está sobre su trono. En medio de pandemias, en medio de terremotos, en medio de huracanes, en medio de persecución, Dios está en su trono. Y todo lo que sucede sucede bajo su dirección. Y eso es lo que vamos a ver aquí a medida que nuestro Señor Jesucristo va desatando los sellos. Y entendemos que todo esto se cumple desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida de Cristo. Entendemos que los sellos, los 7 sellos, los 7 toques de trompeta y las 7 copas de la ira de Dios se refieren todo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, y lo vamos a estar a medida que vayamos avanzando explicando. El comentario que quiero leerles aquí dice: los 7 sellos nos llevan desde la visión gloriosa del universo centrado alrededor del trono de Dios hasta un mundo lleno de dificultades. Las tribulaciones terrenales son esperadas. Cuando la iglesia es fiel a su llamamiento como luz en el mundo, la tribulación sucede. Y eso es importante que lo tengamos en claro, especialmente con este evangelio, este falso evangelio que se está predicando en este tiempo, un evangelio diluido, este evangelio de la prosperidad, donde porque tú eres hijo de Dios tienes que tener riqueza, salud, solamente declara, decreta, eres hijo de un rey, tienes que tener las cosas mejores.
no hables nada negativo para que nada negativo venga a tu vida, un tipo de superstición, nada que ver. Cuando las cosas te suceden es porque supuestamente no tienes suficiente fe, solamente repréndelas, decreta positivo, declara positivo. Esto todo es una enseñanza falsa que nada tiene que ver con el Evangelio ni con la Biblia. En la Biblia el Señor nos deja claramente, nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vimos a la iglesia de Esmirna, en uno de los, cuando el Señor le escribe a la iglesia de Esmirna, que la iglesia estaba pasando bajo tribulación y presión, y el Señor les anuncia todavía más tribulación de la que tenía, y simplemente le dice: sé fiel hasta la muerte. Pablo dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. La desgracia va a venir, la aflicción, la tragedia va a venir tanto como al impío como al cristiano. O sea, no estamos librados de eso. El Señor no promete librarnos de eso. Y es importante que lo tengamos en mente. Muchos cristianos o llamados cristianos se desconciertan completamente cuando viene la tribulación, la aflicción a su vida, y muchos terminan renegando de la fe. Y como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, esta fe muchas veces probada por el fuego de la prueba. Ahí es que se ve verdaderamente el que es y que no es creyente. Porque es fácil decir ser cristiano cuando todo va bien, pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cómo reaccionamos es lo que verdaderamente somos. Y es importante entonces tener esto en claro. Dice: además de esto, la iglesia está en el mundo y sufre con él las dificultades de la guerra, la enfermedad y la escasez. La iglesia sufre tanto el ataque directo del mundo como los problemas comunes en un mundo infectado por el pecado. Y esto es bien importante uno tenerlo en mente. Los sellos no siguen necesariamente un orden cronológico, no pertenecen a una época específica. Recuerde que para Juan el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús es corto, y lo que pasa tiene que suceder en breve. Así que la visión se refiere a la historia completa de la iglesia y del mundo durante toda la época cristiana, lo que les había explicado. La visión no provee ningún detalle de guerras, enfermedades, matanzas o dificultades específicas. Todas las descripciones son generales. Los símbolos representan fuerzas que han estado con nosotros todo el tiempo. Así que vamos entonces a ir rapidito ya a la escritura, eso como una breve introducción aquí. Y estamos en Apocalipsis capítulo 6. Dice: vi cuando el Cordero, acuérdense que el Cordero fue el único digno que se le dio el libro para desatar los sellos. Que los sellos es lo que mantenían este rollo cerrado. Vamos a ver que a medida que el Cordero, que Cristo desate, acuérdense mis hermanos, es importante tener algo aquí en claro. Esto es un libro simbólico, entonces tenemos que tener mucho cuidado de tratar de interpretar todo literalmente o buscarle un significado oculto. El propósito del libro de Apocalipsis es la esperanza para los creyentes en medio de las dificultades. Si usted no entiende todos los símbolos, no se preocupe. Lo que usted tiene que entender es que en medio de la dificultad, Cristo está en control, Dios está en control, Dios es el Dios de la historia. Y que la palabra promete que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces ese es el tema, el propósito principal del libro. Es un libro de esperanza, no es un libro para que usted sepa todo lo que va a ocurrir en el futuro, un mapa detallado con cada detalle de cada cosa que va a suceder, como lamentablemente algunos cristianos piensan, y por eso es que se enredan, empiezan algunos a estar poniendo fechas para la venida de Cristo, a estar buscando identificar quién es el anticristo. No, el libro de Apocalipsis no es para eso. El libro de Apocalipsis es un libro para dar esperanza en medio de las dificultades que todos enfrentamos en este mundo hasta que estemos en la presencia de Cristo o hasta que Cristo venga por segunda vez. Así que es sumamente importante que tengamos eso en mente. Ahora bien, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz. Acuérdense que el apóstol Juan había sido trasladado en esta visión al cielo, y ahora él está mirando desde una perspectiva desde el cielo. Por eso dice:
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, o sea, y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Los seres vivientes que estaban alrededor del trono, eso ya lo habíamos estudiado en los capítulos anteriores, especialmente en el capítulo 4. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Esto es cuando se desata el primer sello. Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Como dice aquí el comentario de la Biblia de estudio que yo tengo, en el primer sello el Cordero abrió, el Señor crucificado reina sobre la historia del mundo. Los seres vivientes son los que vemos en el capítulo 4, 6. Y los 4 jinetes simbolizan las fuerzas activas en el mundo bajo la soberanía de Dios. De suma importancia que tengamos eso en mente. Ahora bien, este jinete, dice aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Este primer jinete, algunas personas, depende de la escuela escatológica que vengan, algunos identifican al primer jinete con el anticristo. Algunos lo identifican con el anticristo, especialmente los hermanos de línea dispensacionalistas. Ellos interpretan que el primer jinete es el anticristo. También otros comentaristas bíblicos lo identifican que esto se refiere al evangelio de Cristo, que sale venciendo y para vencer. Y otros lo identifican con el Señor Jesucristo en persona. Y yo quiero leerle en lo personal, yo estaba entre el evangelio y entre el Señor Jesucristo, pero quedé convencido de que se refiere al Señor Jesucristo, y le voy a leer aquí las razones, aquí de un comentario que se los recomiendo, se llama Más que Vencedores, del hermano William Hendrickson. Muy buen comentario. Y él dice aquí sobre esto, el caballo blanco, dice, estamos de acuerdo con la opinión de muchos intérpretes eminentes en que el jinete montando el caballo blanco simboliza a Cristo. Y las razones que dan algunas son bastante, pero voy a abreviar y le voy a dar solamente algunas. Dice, primeramente, esta opinión armoniza con el contexto. Tenga presente que en los primeros 3 capítulos vimos a la iglesia, la morada de Cristo, resplandecer en medio del mundo. Recordará sin duda la descripción muy vívida del Hijo del Hombre manifestándose en medio de los candeleros. Eso lo vimos en el capítulo 1 del 13 al 20. Todas las veces que Cristo aparece, Satanás hace de las suyas. Se avecinan pruebas para los hijos de Dios. Ahora en la sección que estamos estudiando, capítulo del 4 al 7, ya hemos visto a este mismo Cristo descrito como el Cordero que toma el rollo del decreto de Dios y abre sus sellos. Ahora el capítulo 6 empieza con el simbolismo del jinete que salió venciendo y para vencer. No es razonable concluir que ambos capítulos el vencedor es la misma persona. Aquí las razones. Este caballo es blanco. El color blanco va asociado siempre con lo que es santo, celestial. Piensa en los vestidos blancos, la nube blanca, el trono blanco donde está sentado el Padre, la piedra blanca, etc. Es cierto, por tanto, que el jinete sentado sobre el caballo blanco no puede ser el diablo ni el anticristo. O sea, muy difícil se pudiera interpretar el anticristo como algunos hermanos, a los cuales respetamos, lo interpretan así, pero el color blanco siempre va asociado a lo santo, a la santidad de Dios, ¿no? No a un anticristo falso, y mucho menos al diablo. Dice, el jinete recibe una corona. Esto armoniza hermosamente con el capítulo 14, versículo 4 de aquí de Apocalipsis, donde leemos que Cristo tenía en su cabeza una corona de oro. Finalmente, en este libro, con 2 excepciones, siempre que aparece la palabra vencer, se refiere a Cristo o a creyente. Los 2 pasajes más parecidos al que estamos considerando son Apocalipsis 3:21 y 5:5. En ambos casos, esta conquista está asociada con Cristo. En su evangelio, el apóstol Pablo usa la palabra una sola vez, capítulo 16, versículo 33, y aquí también se refiere a Cristo. Repetimos los 4 pasajes
consecutivamente que habla de esto. Por ejemplo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido, o sea, Cristo, yo he vencido al mundo. Apocalipsis 3:21, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nuevamente Cristo hablando, o sea, Apocalipsis 5:5, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Apocalipsis 6:2, y salió venciendo y para vencer, lo que acabamos de leer ahora. Entonces medite usted en esta gloriosa frase. Si jamás hubiese oído otra interpretación, estamos seguros que después de haber leído esta frase habría dicho inmediatamente: este es el Cristo vencedor. También el pasaje paralelo en el mismo libro de Apocalipsis nos obliga a esta interpretación. En Apocalipsis 19:11 tenemos otro caso de un jinete sentado encima de un caballo blanco. En este pasaje se nos dice claramente que el jinete es el Cristo, el Verbo de Dios fiel y verdadero. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Los mejores comentaristas creen que la fuerza de este argumento es innegable. También está la idea de que el vencedor montado sobre el caballo blanco es el Cristo. Concuerda con el mismo genio y propósito del libro de Apocalipsis. Hemos indicado que el mismo tema de este libro es la victoria de Cristo y de su iglesia. Por tanto, a nuestro Señor Jesucristo se le representa muchas veces como aquel que ha vencido, que vence y que vencerá. Lo puede ver Apocalipsis 1:13, Apocalipsis 1 del 13 al 18, Apocalipsis 2:26 y 27, 3:21, 5:5, 6:16, 11:15, 2:11, 14 del 1 al 12, 14:20, 17:14, 19:11. La idea del Cristo vencedor es como un hilo que pasa a través de este libro desde el principio hasta el fin. De todas estas referencias escogemos una sola para citarla completamente, a saber, Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Por tanto, cuando decimos que en Apocalipsis 6:2 el jinete que monta el caballo blanco es el Cristo, estamos sencillamente expresando una idea que está de acuerdo con el libro. Así que creo que son argumentos convincentes. A mí me convencieron para identificar este el primer sello. Y alguien dirá, pero ¿cómo es posible si es Cristo el que está abriendo el sello a la misma vez el jinete que sale? Mi hermano, acuérdense, esto es un libro simbólico, o sea, para darnos lo que tenemos que ver es lo que es el símbolo, es algo que apunta a una verdad. Entonces hay cosas que no podemos tomar literalmente. Entonces, y esto es importante en un libro, nuevamente, como el Apocalipsis, un libro lleno de símbolos, un libro apocalíptico. Lo que tenemos que ver es a qué verdad apunta ese símbolo. Así que entendemos ya que el primer jinete es el Cristo, es el Señor Jesucristo con su evangelio. O sea que usted lo quiere entender como el evangelio, lo importante es que salió venciendo y para vencer, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y como dijo, las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia de Cristo por su evangelio. Así que ese fue el primer sello. Segundo sello, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí vemos que con el segundo sello las fuerzas de la guerra acaban en muerte. Y es importante, mis hermanos, a medida que nosotros vamos leyendo, o sea, vemos que después que sale el Señor Jesucristo venciendo y para vencer, lo próximo que sigue es la guerra, es la matanza. Y esto concuerda, si nosotros vamos, de hecho, los seis sellos, déjenme que casi se me pasa esto, Venga conmigo a Mateo 24, donde vamos a ver un parecido
que también yo entiendo que Mateo 24 cubre los principios de dolores, toda la época de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Mire Mateo 24 y a la misma vez mire ustedes las cosas que estamos viviendo hoy en día. En Mateo 24, cuando se lee en el versículo 3 de Mateo 24, dice: y estando él sentado en el monte, el Señor Jesús de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Bueno, ¿qué cosas? El versículo 2 donde respondiendo Jesús le dijo: ¿veis todo esto? Se refería al templo que era una cosa hermosa, el templo de Jerusalén. Y él le dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Los discípulos le preguntan, o sea, eso les pareció a ellos: wow, ¿cómo es posible que no quede piedra sobre piedra del templo de Dios? Y ellos pasan a preguntarle que cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que él acaba de decir, la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No se refiere al fin del primer siglo, sino que en la Biblia se describe el presente tiempo que vivimos, este tiempo de pecado. Este tiempo se refiere como el siglo presente. Este siglo presente, este siglo malo, es como la Biblia le llama, y el siglo venidero, que es el estado eterno que consigue después de la segunda venida de Cristo. Entonces, en eso es que ellos se refieren cuando dice que señal y del fin del siglo. Y Jesús dice, respondiendo Jesús le dijo, la primera señal que le da, le dice: mirad que nadie os engañe. Y esto es importante, iglesia, creyentes, amigos, que nadie os engañe, porque hay muchos falsos profetas. Muchas personas que citan la Biblia, muchos charlatanes haciéndose millonarios, muchos supuestos mesías. Cuidado. Lo primero que el Señor nos advierte es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aquí vemos que de aquí en adelante vamos a ver un parecido con los 6 sellos del Apocalipsis. Porque mire lo que sigue. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Oiga bien, pero aún no es el fin. Así que el hecho que hubieron 2 guerras mundiales en el pasado siglo, el hecho que oímos de guerras, rumores de guerra constantemente, no significa que es el fin del mundo. No, todavía no. Oiga bien, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ese es el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos. Principio de dolores. He perdido la cuenta de cuántas veces en estos últimos meses mi isla de Puerto Rico ha sido azotada con terremotos. Algo que nunca se había visto. Terremoto tras terremoto, de una manera increíble. Y oímos de terremotos en diferentes partes del mundo a cada rato. ¿Significa que este es el fin? No, esto es principio de dolores. Lo que esto significa es que a medida como los dolores de la mujer cada vez van incrementando y son más, hay menos tiempo entre cada contracción y cada dolor, hasta que llegue el momento y da a luz. Así va a ser esto. A medida que se acerca la venida de Cristo, estas cosas van a ir incrementando. Cada vez van a ser más, una tras la otra. O sea, va a haber menos tiempo entre una y la otra. Cada vez van a ser más seguidas a medida que se acerca la venida de Cristo. Pero esto no es para que estemos nosotros buscando fecha, ni para que estemos buscando quién es el anticristo, ni cuál es la marca de la bestia. Nosotros tenemos que estar firmes en Cristo. La manera de velar y de estar preparados para la segunda venida de Cristo es vivir en obediencia a su palabra. No es buscar quién es el anticristo, ni quién es la bestia, ni cuál es la marca de la bestia. Es estar firmes en Cristo, viviendo en obediencia a su palabra. Esa es la manera de velar. Dice, dice, y todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros
y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, todo esto es principio de dolores, y a medida que se acerca la venida de Cristo, esto va a ser más frecuente. Algunas de estas cosas las estamos viendo cada vez más seguidas: terremotos, pestilencias, ahora mismo en los tiempos que estamos viviendo, falsos profetas, la maldad se ha multiplicado, el amor se ha enfriado, mi hermano. Hoy en día uno ve a veces videos, un anciano caminando y pasa un sinvergüenza de esto y le mete un puño que lo tira al piso de puro chiste, matan a la gente por puro chiste, o sea, es que no hay amor. O sea, esos son los tiempos que estamos viviendo, pero todo esto va a seguir incrementando cada vez más y más a medida que se acerca la venida de Cristo. Y como vamos a ver, o sea, rumores, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, todo esto va de acuerdo a lo que leemos aquí con el segundo sello, que dice: y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y es importante, mi hermano, que veamos aquí, dice: y se le dio, o sea, vea bien, y se le al que montaba le fue dado, oiga bien, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Lo que sucede no sucede al azar, no sucede porque es el diablo quien decide. No, todo lo que sucede, aún los dictadores, aún los que hacen guerra, aún el diablo, todo tiene que ser porque se le da poder, porque se le permite. Y eso es algo aquí que vamos a ver en todo el libro del Apocalipsis, que todo lo que sucede es porque va a ver que dice: y se le permitió, y se le dio poder. ¿Quién? Dios. Todo está bajo la soberanía. Es el Dios que está escribiendo la historia. Este coronavirus salió de un laboratorio, lo inventaron los hombres, los alteraron los hombres, o fue una cosa natural, igualmente está bajo el control de Dios. Están inflando las cifras, no las están inflando, Dios está en control. Estamos viendo el progresismo, el globalismo aparentemente tomando control, los liberales, la izquierda, cada vez imponiendo leyes más perversas. Parece que están en control ellos. No, es Dios quien está en control. Porque no pueden hacer nada si Dios no le da la autoridad. Alguien dirá: pero entonces, ¿por qué Dios le da la autoridad para que hagan estas poca vergüenza? Dios tiene un propósito en todo. Dios es el Dios que escribe la historia. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Cuando Cristo desata los sellos, vemos las cosas que ocurren. O sea, lo que nos está enseñando aquí primordialmente, y esto tenía suma importancia, una iglesia del primer siglo perseguida, masacrada por el imperio romano, echada a las fieras, quemados vivos, despellejados vivos, tenían que entender que todo lo que estaba sucediendo estaba bajo el control del Cordero, del Dios soberano. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos. Eso es importante. Las cosas no ocurren al azar. Aquí no hay una batalla entre lo bueno y lo malo como pintan en las películas. Aquí no hay una clase de dualismo donde el bien trata de ganar Dios y el diablo también, y están forcejando. No, Dios está en control todo el tiempo. El diablo no puede hacer nada fuera del permiso de Dios. Los hombres no pueden hacer nada fuera del permiso de Dios. Y cuando Dios le da el permiso para que ocurran cosas, por más horribles que nos parezcan, es porque Dios tiene un propósito. ¿Qué puede ser más horrible que la muerte del Hijo de Dios? El único que fue sin pecado, lo masacraron, lo escupieron, lo humillaron, y todo eso ocurrió porque estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y había un propósito que en ese momento muchos de los que presenciaron eso no lo entendieron. Como usted y yo no entendemos muchas de las cosas que estamos presenciando, pero ni por un momento dude que Dios tiene un propósito y que Dios soberano está en control.
Seguimos. El tercer sello, cuando abrió el tercer sello, quiero leerle aquí antes de seguir adelante. Aquí Jesucristo en Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Y eso es lo que ocurre muchas veces cuando se predica el evangelio. ¿Qué es lo que sigue la espada? ¿Qué es lo que sigue la persecución? ¿Qué es lo que sigue la masacre? Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. Un denario era el sueldo de una persona común de un día. El sueldo de una persona común de un día era un denario. Y esto lo que está mostrando es la hambre que sigue a la guerra. La hambre que sigue a la guerra, la hambruna. Dice: oí una voz de en medio de los 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. El aceite y el vino, cosas de lujo. Así que vemos, ¿qué nos está mostrando esto? Que aún en medio de la hambruna, en medio de la escasez que ha venido ocurriendo a través de estos 2000 años y desde la historia de los seres humanos, es Dios quien decide, es Dios quien controla. No es que se le sale de las manos a Dios, es Dios quien está en control. Y fíjate que si lo controla, que es Él quien decide, dice: pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, nuevamente vemos el control de Dios. Dice acá el comentario que tengo de la Biblia: la paga, el denario era la paga de un día de trabajo de un jornalero, lo que les acabé de explicar. Estos precios están inflados como 12 veces más de lo normal, de manera que las familias ordinarias apenas podían evitar el hambre. O sea, ¿y quién está controlado todo esto? Nuevamente, Dios. No ocurre porque el diablo lo mandó. Aun si es el diablo, el agente que lo lleva a cabo, lo hace bajo la soberanía, bajo el permiso de Dios. Ahora sigamos. Y oí, el cuarto sello. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades es el lugar de los muertos. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad. Oiga bien, mi hermano, mire esto. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Nuevamente, le fue dada potestad. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Es el que está en control de todo, mi hermano. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que nuestro país esté pasando, Dios está en control en medio de la enfermedad, en medio de lo que sea. Dios está en control y Dios está obrando. Aunque usted y yo no lo entendamos, tengamos eso en mente. Es el Dios soberano. Eso es lo que nos está enseñando aquí cuando Cristo abre los sellos, que Él es el que está controlando todo. No es el diablo, no son los hombres perversos, aunque esto no excusa de ninguna manera a los hombres perversos y sinvergüenzas. Pero es Dios quien está en control llevando su plan a cabo. Dios no es autor del pecado, pero aún el pecado no escapa a la soberanía de Dios. Y aún el pecado y la maldad de los hombres y el diablo, Dios lo usa para su propia gloria y para el bien de su pueblo, aunque nosotros no lo podamos entender. El quinto sello, versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y aquí esto es como una visión, ¿ve? Frente al altar de los sacrificios, una visión en el cielo, donde vemos el altar de los sacrificios, como el que usaban en el templo de Jerusalén, el altar donde se sacrificaban los animales, ¿no? Y eso es lo que está viendo aquí, pero aquí lo que estamos viendo es
En el altar estaban las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y wow, los primeros creyentes que leyeron esto debió de ser de gran, haber visto cómo habían masacrado sus familiares, sus amistades, tantos cristianos que habían muerto. Para este tiempo que se escribió el Apocalipsis ya habían muerto todos los apóstoles, excepto el apóstol Juan, líderes de los apóstoles como el apóstol Pablo decapitado, Pedro crucificado de cabeza según la tradición. Todos habían muerto ya. Estaban comenzando las persecuciones en masas. Estaban echando a la fiera a los cristianos, masacrándolos. Y esto ha seguido así a través de toda la historia de la iglesia, aún en el día de hoy, mi hermano. Tal vez en los países que nosotros vivimos no se ve, aunque ya están empezando a pasar leyes estos progresistas para perseguir a la iglesia. Pero ahora mismo en África, en países africanos, en países musulmanes, están persiguiendo y masacrando a los cristianos. Cristianos que los han quemado dentro de sus lugares de adoración vivo. He visto cristianos que lo han metido dentro de una goma, de un neumático, de un camión o de un tractor y les echan gasolina y los queman. Eso está sucediendo ahora, mi hermano. Claro que eso las noticias, las llamadas fake news, eso no lo habla. Univisión, Telemundo, CNN no van a publicar este tipo de cosas, no. Ahora, si le dan una pedrada a un homosexual, eso sí, eso sale en todos los noticieros. Pero mientras tanto están masacrando a los cristianos en los países comunistas, Corea del Norte, en China, persiguiéndolos, llevándolos a trabajos forzados. Eso no sale en las noticias, no, pero eso está sucediendo. Y todas esas almas desde los tiempos desde la iglesia primitiva hasta el presente y hasta la segunda venida de Cristo, esas almas están, como dice aquí, en el altar, bajo el altar del que está en el cielo. Los que habían sido muertos por causa, oiga bien, de la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios, lo cual nos enseña que no hay ninguna garantía de que nosotros no seamos muertos por causa de la palabra de Dios. Y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Note, están conscientes. Cuando partimos de este mundo vamos a la presencia de Dios, estamos conscientes. No es que usted quede inconsciente hasta la resurrección de los muertos, no, aquí vemos que están conscientes en el cielo con el Señor. Y vemos que ellos dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo? Oiga bien, Señor santo y verdadero. De suma importancia estos dos títulos con los que se le llama al Señor. Dice: no juzga y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Esto de los que moran en la tierra es una referencia a los incrédulos que vemos a través del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 11:10 dice: y los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos y se alegraron y se enviaron regalos los unos a los otros. Apocalipsis 13:14 dice, refiriéndose al falso profeta: y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido, nuevamente, oiga bien, permitido hacer, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Apocalipsis 17:2 dice: con la cual han fornicado, refiriéndose a la gran ramera, con la cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 13:8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que vemos aquí que los moradores de la tierra es una referencia específica para los incrédulos. Y dice: y se les dieron vestiduras blancas a los que están ahí. Y sabemos que las vestiduras blancas representan santidad y pureza. Dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo. Oiga bien, mis hermanos, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dios tiene un número específico
de los que van a morir por causa de la palabra de Dios. No es a los que el diablo decide matar, no es a los que el dictador o los perversos deciden matar, son los que Dios en su soberanía ha escogido que van a morir por causa del testimonio de Cristo. Nadie muere ni un segundo antes ni un segundo después de lo que Dios ha determinado en su soberanía. Nadie. Dios es el que tiene el control de todo. Nadie muere de otra manera de la que Dios no ha determinado. Ahora, usted y yo no sabemos de qué manera Dios ha determinado que vamos a morir. Entonces, cuando yo cruzo la carretera al frente de mi casa, yo tengo que mirar de lado a lado. Yo no voy a salir y voy a decir, bueno, Dios ha decidido cuándo voy a morir. Si hoy no es el día que Dios ha decidido, pues voy a cruzar la calle y ningún carro me va a dar un cantazo. No, eso es una estupidez y eso es fatalismo. No, aquí no estamos hablando de fatalismo. Yo me tengo que cuidar físicamente, yo hago mis ejercicios, yo como bien, me nutro bien. Si en el día de mañana Dios decide que me dé una enfermedad y me muera de esa enfermedad, pues amén, pero no es por negligencia mía. Así que quiero aclarar, Dios es quien ha decidido el cómo y el cuándo usted y yo vamos a morir y por la causa que vamos a morir. Eso no quita la responsabilidad humana, porque eso otro es fatalismo. Así que ya para ir terminando, porque me ha tomado más tiempo del que pensaba, dice, así que vemos, dice, se les dio hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Gloria a Dios. Es Dios quien decide, es Dios quien tiene el control de cada persona que muere por causa del evangelio, aunque eso no quita para nada la responsabilidad de los que los matan y los asesinan. Esos van a pagar por su pecado, porque ellos no están haciendo lo que están haciendo por llevar a cabo los planes de Dios, sino los están haciendo por motivos perversos, porque odian el evangelio, porque odian a Cristo, y Dios va a juzgar. Y recuerde que Dios juzga por las motivaciones del corazón. Versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y los siervos y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí, como dice el comentario de mi Biblia de estudio, dice el sexto sello. Este sello nos lleva a la antesala del retorno de Cristo. O sea, y claro, cuando vemos todo esto nos recuerda el sexto sello, como les dije, acuérdense que esto no va, el libro de Apocalipsis no está escrito en un orden cronológico de cómo van a suceder los eventos. O sea, el apóstol Juan está narrando en el orden en que él recibe las visiones, pero no es necesariamente el orden en que ocurren estos eventos. El sexto sello nos lleva aquí ya hasta el retorno de Cristo. Hasta el retorno de Cristo. Y esto lo vemos claramente por estas cosas que suceden. Aunque no hemos de entender todo esto de una manera literal, porque sabemos que una sola estrella es mucho más grande que la Tierra. Así que una estrella, nada más que de pasarle cerca, se acabó la Tierra. O sea, pero esto es una manera apocalíptica de describir cómo va a ser el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo, aunque sí creemos que sí van a haber perturbaciones en los cielos y en la tierra. O sea, eso no lo negamos. Pero todo esto va de acuerdo a cuando el Señor Jesucristo regresa en gloria. Y si vamos rapidito a Mateo 24. Vamos rapidito a Mateo 24. Venga por aquí. Mateo 24, versículos 29.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que vemos que el sexto sello nos lleva ya al retorno de Cristo. Nos lleva ya al retorno de Cristo. Vemos que estas descripciones cósmicas que describen aquí son las mismas que describen Mateo 24 cuando Cristo venga en gloria. ¿Qué tan literal van a ser esas cosas? No sabemos. O sea, más bien es un lenguaje apocalíptico que se usa para describir este gran momento, aunque nuevamente no podemos descartar de que sí van a haber. Acuérdense que la Biblia habla de que después que Cristo venga va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva y que esta tierra va a ser destruida. Así que las conmociones que vayan a haber, no sabemos. Muchas de estas cosas sí pueden algunas ser literales, pero solamente Dios en su soberanía sería irresponsable de mi parte afirmar. Pero vemos que esto nos lleva hasta el día del retorno de Cristo, el cual nadie sabe, y cuidado con estar usted poniendo fechas o estar haciendo cálculos, que el Señor no nos manda a hacer eso, sino a velar, y la manera de velar es vivir en obediencia a su palabra. Y vemos que en el versículo 15 dice: y los reyes de la tierra y los grandes, y esto es una descripción de toda la humanidad que no es salva, toda la humanidad que no está en Cristo, porque entendemos que cuando Cristo venga, en ese momento la iglesia es arrebatada, recibe a Cristo en el aire, regresa con Cristo a la tierra, ya con cuerpo glorificado, y después lo próximo que sigue es el juicio final, pero en otra ocasión entramos más en detalle sobre esas cosas. Pero vemos aquí que dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Wow, el cordero, un animal mansito, aquí está reflejando la ira. Y eso muestra qué tan terrible es el pecado y qué tan terrible va a ser el día del retorno de Cristo. Va a ser un día de retribución. La ira de Dios. Dice que hay personas que están acumulando ira por su corazón no arrepentido. Por eso es que lo primero, que si tú estás viendo este video, es que yo quiero animarte, que si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, lo hagas. Que tú no seas uno de los que aquel día grites a los montes y a las peñas: escóndanme. Cristo promete, la palabra de Dios promete librarnos a nosotros de la ira venidera. Y esta ira venidera no se refiere a una gran tribulación futura, sino al juicio, al castigo eterno, al infierno. Por eso dice que por cuanto por tu corazón no arrepentido atesoras ira. Están personas atesorando ira para el día de la ira de Dios y el justo juicio. O sea, la Biblia dice que Dios está, Salmo 7, que Dios está airado contra el impío todos los días. La ira de Dios está sobre todo aquel que no está en Cristo, pero en el momento que venimos a Cristo, reconociendo que somos pecadores, que no hay nada bueno que usted y yo podemos hacer para ganarnos la salvación, solamente el sacrificio de Cristo, venimos arrepentidos, dolidos por nuestros pecados, ponemos nuestra confianza en Él, somos salvos de esa ira. Eso es lo que significa ser salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Salvos de la ira de Dios. Eso es lo que significa la salvación en Cristo Jesús. Así que vemos que esto nos va a llegar, el sexto sello nos lleva hasta el gran día de su ira que ha llegado. Ese es el día cuando Cristo venga. El día cuando Cristo venga, que viene a dar el galardón a los justos, pero retribución y castigo eterno para todos los impíos. Y recuerda, si la muerte te sorprende antes que Cristo venga, ya se acabó el tiempo para ti. Hoy es el día de salvación. Así que hasta aquí, mis amados amigos y hermanos. En el próximo video seguimos en el capítulo 7, los 144.000. Ahí vamos a estar entrando, un pasaje que no es muy fácil, pero con la gracia de Dios vamos a estarlo tocando. Así que Dios me los bendiga. Recuerda, si tienes alguna pregunta, puedes escribirla
ahí en los comentarios. Puedes suscribirte al canal para que recibas automáticamente los videos. Puedes copiar este video y pasarlos a otras personas, a otros hermanos también. Y puedes también darle like aquí al videito este. Bueno, Dios me los bendiga. Será hasta el próximo video. La gracia de Cristo sea con todos ustedes. Amén.